Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva temporada de Ulpan TV. Con entrevistas e informes de los temas de actualidad. Y les voy a mostrar la universidad desde adentro, cada lugar, cada evento y cada actividad que se realiza en esta casa de estudios. Bienvenidas a Ulpan TV. Bienvenidos a Ulpan TV. El tema que hoy vamos a abordar en Ulpan TV tiene que ver con las migraciones internacionales, las políticas migratorias de Argentina y también cómo son estas trayectorias de vida en quienes vienen del extranjero. Soy Rafael Larraín, soy de Concepción, de Chile, tengo 32 años y actualmente estoy viviendo en Santa Rosa hace 5 o 6 años más o menos. Yo me llamo Natacha Jiménez, soy cubana, vengo del centro de la isla de Matanzas y bueno, hace casi como 12 años que estoy acá radicada en Santa Rosa. He vivido en países, Nueva Zelanda, estuve en Cuba mucho tiempo y mucho más me costó acostumbrarme a la gente de acá. La idiosincrasia, por más que seamos países vecinos, es muy distinta, ni para bien ni para mal. Yo vengo de una sociedad completamente materialista y acá la gente no es tan materialista, sino que se vincula más por lo social. Eso de saludar, uno entra a un negocio y saludar, en Chile eso no existe. Sí, la gente es otro tipo de amabilidad, pero también a mí me chocaba que la gente acá te empiece a charlar y eso es diferente. Y las costumbres, como siempre, el tema de las comidas y eso que uno a veces extraña. Pero más que nada me costó al principio adaptarme. Pensaban que yo no era tan buena onda, digamos que era más distante. Los chilenos somos más distantes, pero eso, idiosincrasiamente somos muy distintos a pesar de la cercanía que tenemos. Forma parte de un periplo porque cuando yo decidí salir de Cuba por una cuestión más familiar que otra cosa, vivimos un tiempo en Costa Rica, ahí después tuve la posibilidad de tener una nueva relación de pareja y ahí nos trasladamos y nos radicamos acá en Santa Rosa. Primero que más extrañaba eran las comidas. Acá se come casi siempre lo mismo, es un pedazo de carne en el plato con algo. Allá tenemos frutas y verduras, pero mucha variedad y muy buena calidad. Eso al principio, ahora ya me acostumbré, pedazo de carne en el plato y ponerle arroz, ponerle puré, ponerle lo que sea. Y sí, el tema también del clima, me costó adaptarme en verano acá llueve, en Chile no llueve nunca, entonces me pareció raro, más que adaptarse, uno se adapta siempre. Todo bien, en realidad aquí a lo largo de los años logré tener muy buenos amigos, me recibieron muy bien, siempre en algún momento recibís como un cuestionamiento o algo medio resistente, pero es la minoría, experiencias de esas las menos. Y después por otro lado, uno añora siempre, el isleño siempre añora el mar, es lo que más extraño estando acá durante tanto tiempo. Y el clima, que es lo que más me fastidia, digamos. Por más que llevo un montón de años, no me logro adaptar al clima de La Pampa. Demasiado viento para mi gusto, en invierno mucho frío, en verano mucho calor y entonces es lo que más me complica. Pero el resto es una ciudad re linda, tranquila y estoy feliz de haber criado a mis hijos acá. Hay distintos tipos de discriminación. Hay unas discriminaciones disfrazadas que son del día a día, que a mí me da lo mismo porque entiendo la idiosincrasia de la gente, que vas a un partido de fútbol y te gastan o cualquier cosa que son del día a día, que no molestan porque sabes que no vienen con maldad. Pero sí he sentido, acá en Santa Rosa una vez me apiedraron en el departamento porque sabía que era chileno, ¿viste? Y es feo, es feo. Una vez vino mi familia también y le pegaron al auto porque la patente era chilena. Y yo sé que en Chile también pasaría eso, podría pasar, no es que te lo aseguro, pero podría pasar. Pero entiendo también la rivalidad que nos han inculcado desde que somos chicos, ¿viste? Yo charlando con amigos y eso, empezamos a hablar y en el colegio desde la base nos enseñaron la historia completamente distinta en Chile para el lado chileno y Argentina para el lado argentino.
por más que uno diga estoy adaptado, de alguna manera me reciben bien, siempre hay algo, queda algo que tiene que ver con la condición de migrante. Muchas veces te lo hacen saber más explícitamente y otras veces más sutilmente. Y otras veces tenga que ver con uno. En ese sentido, es una especie también de mecanismo también de sobrevivencia, un entorno que es diferente, que es nuevo. Nos visita en Ulpan TV la doctora en Geografía y Ciencias Sociales, Dolores Linares. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te iba a preguntar acerca de cuál es actualmente la política migratoria que tiene el Estado argentino, más allá de que tenemos una ley que se reglamentó en el 2010, sin embargo, bueno, pudo haber visto modificadas sus políticas, ¿no?, en estos últimos años. Sí, no me voy a remontar a lo que pasó antes, pero sí hay que marcar una cuestión fundamental, que la ley a la que hiciste referencia, que es la 25871, que se publicó en el Boletín Oficial en el 2004, fue una ley discutida desde el punto de vista parlamentario, tanto en diputados como en senadores, fue debatida, hubo varios proyectos, fueron y vinieron, también participaron las organizaciones migrantes, organizaciones religiosas, de académicos. Y cuando se promulgó esta ley, fue una ley modelo, no solo para Argentina, sino para muchas, en realidad para toda Latinoamérica. Y la última ley de específicamente migraciones que había tenido debate parlamentario había sido en el siglo pasado. Impresionante el tiempo que transcurrió, claro, con todo lo que ello significa, el impacto sobre las personas que van ingresando a nuestro país, ¿no? Y no significaba que no había una política pública, significaba que la política pública se daba al costado de los debates parlamentarios, por decreto, por resoluciones, por disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones. Y en estos últimos años, específicamente a partir de enero del 2017, se firmó un decreto, nuevamente un decreto de necesidad y urgencia, que se llamó el Decreto 70, que modifica de una manera sustancial esta ley del 2004. La modifica dentro de sus argumentos, de sus considerandos, vuelve a ser un vínculo entre migraciones y criminalidad. Se crea una oficina puntualmente, ¿no? También dentro de la Dirección Nacional de Migraciones se crea un área contra el delito migratorio. Se vuelve a unir esta cuestión de la criminalidad y la migración basándose en estadísticas carcelarias, pero lo que sucede realmente es que se acortan los tiempos judiciales para poder expulsar a un extranjero y mandarlo de vuelta a su país. Esto de alguna manera avanza sobre esa perspectiva progresista que tenía la legislación de incorporar la perspectiva de derechos humanos y la mirada regional. Sí, en realidad lo que hace es retroceder en esta concepción que como vos bien decís, que tenía en cuenta el derecho a migrar como un derecho humano que el Estado debía garantizar y debía proteger, el derecho al acceso a la salud, a la justicia y a la educación, sin importar la condición migratoria. Y sin importar la condición migratoria quiere decir, además, que el migrante que no tenía sus papeles al día dejó de ser ilegal para ser irregular. Esto se generó inclusive a través del programa llamado Patria Grande, ¿no? Claro, el programa Patria Grande intentó ponerse al día porque era realmente una deuda que tenía el Estado para con cientos de miles de migrantes indocumentados, que cuando un migrante está indocumentado el problema es que es más proclive a sufrir injusticias, o sea, está más vulnerable en todo lo que tiene que ver con el trabajo y esas cuestiones. Entonces, este decreto deja un poco de lado esta visión regionalista
y de respeto a los derechos humanos, y vuelve a imponer esta visión de sospecha y esta visión de que la migración tiene que ser controlada. Claro. Y controlada en términos de control estricto, control de fuerzas de seguridad. Claro. Que no es que no haya estado antes. Porque Es selectiva también. Sí. Digo, porque a lo mejor no se pone tanto la lupa en determinadas nacionalidades de las que provenga y sí se pone en otras nacionalidades, sí. ¿no? Desde el vamos, cuando en ese decreto se vincula la migración con el narcotráfico, ya nos imaginamos a qué colectivos de migrantes puede abarcar y cuáles no. O sea que esto genera una cuestión de estigmatización y en un imaginario que sobrevuela sobre que el otro, el extranjero, es el peligro. Esto lo profundiza, lo reproduce, ¿no? Sí, sí, el decreto y luego estas cosas se reproducen también en los medios de comunicación. Ya te digo, es una tensión que siempre estuvo. De hecho, la Dirección Nacional de Migraciones, que es el órgano del Estado, que es la autoridad migratoria en realidad, es el órgano del Estado que tiene que aplicar y velar por el cumplimiento de la ley, aún mismo en el interior de esta dirección, siempre se debaten si son un organismo de control o un organismo de servicio al migrante. Si se controla al migrante o si se lo ayuda, se lo intenta integrar. Esta tensión siempre está. El tema es que con este decreto, bueno, la balanza tira más por un lado que otro. ¿Y cómo, bueno, vos entiendo que por tu trabajo de investigación tenés vínculo con poblaciones migrantes, ¿no? ¿Cómo viven estas situaciones cuando son otra vez interpelados desde una oficina o desde el Estado, poniéndolos ahí como sujetos sospechosos? En general lo viven con mucho desconocimiento, pero porque tenemos que pensar que son sujetos que ya no están más en el espacio de confort que les daba su país, sus idiomas, su cultura, y tienen que lidiar con la escuela, el trabajo, y esto es otra cosa más con la cual lidiar y que no están muy seguros de cómo hacerlo y hasta dónde él tiene derecho, él o ella tiene derechos. Entonces lo viven con mucha incertidumbre. Varios me han relatado que en estos últimos años la policía los ha parado para averiguación de antecedentes. Claro. Y antes esto no estaba sucediendo, pero ellos no me lo contaban como algo necesariamente traumático ni algo que estuviese mal, sino con desconocimiento, no sabía para qué, por qué, si se hace a todo el mundo o se lo hacen solo a ellos. Hay sobre todo desconcierto. Claro. Y de pronto es como que uno, si piensa en el preámbulo de nuestra Constitución, de todo aquel que quiera habitar el suelo argentino, es como un contrasentido, una expresión de deseo que no necesariamente se corresponde con políticas migratorias, ¿no? Sí, y hay veces que las políticas públicas migratorias obran por acción, o sea, con estos decretos o con anuncios que se hacen, y otras por omisión. Claro. Es decir, otras sin hacer nada. Y dejando, bueno, que estas situaciones de vulnerabilidad prosperen. Y de esa manera puede generar esto que vos decís, que esta tierra no esté abierta en realidad para todo aquel que quiera venir a trabajar en ella. Es un poco, pensaba, tenemos nuestro país, o muchos de nosotros creemos que somos sumamente abiertos, sin embargo aparecen rasgos o actitudes muy xenófobas, ¿no? Sí, eso también va a depender del lugar en donde estemos viviendo, porque también tiene que ver con Argentina. En el censo del 2010 pudimos observar que hay 4.5% de población extranjera que vive en el país. Ahora estos porcentajes varían mucho. En La Pampa no llegamos al 1%. Claro. Entonces tenemos muchos menos extranjeros. Nos cruzamos con menos extranjeros en la calle, en los lugares de trabajo. En cambio en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde en el 2010 eran un 13% los extranjeros que vivían en Buenos Aires, es más cotidiano. Claro.
Y en general, cuanto más cotidiano es el contacto, mayor puede ser el rechazo y la discriminación. Dolores, vamos a dejar para el segundo bloque hablar un poco de estas historias de vida, de estas trayectorias de los que les sucede. Nosotros ya volvemos en Ulpan TV. En este segundo bloque vamos a abordar estas trayectorias de vida, cómo se van insertando en este conglomerado de Santa Rosa Toay las personas que llegan de distintos países a vivir en nuestras comunidades. Yo, Alexis Job, África, Senegal. Hola, yo soy María de los Ángeles Márquez, vengo de Venezuela, Estado de Aragua, centro de Venezuela. Me gusta, vengo una vez acá, me encanta y me quiero. Pero viajo y vengo de vuelta también. Era funcionario público en Venezuela de un instituto llamado INSES, es un instituto de educación donde se educa en los oficios. Y es como terciario, investigué que aquí era un instituto terciario. Yo era supervisora en ese instituto y la tercera, cuarta institución en Venezuela con mejor ingreso, muy buena. Pero la inflación, la devaluación económica, la guerra económica, para mí hay una guerra económica, devaluó tanto que yo no podía ni siquiera pagar pasaje. Era tan extremo que no podía pagar pasaje. Yo tengo 2 hijos que no podía mantener. Entonces yo le planteé a mi mamá que si me cuidaba a mis hijos, yo salía, mientras yo forjaba un piso económico, después me traía a mis hijos. Porque de verdad, y yo los ayudo desde acá. La gente es la más importante para mí, la gente, no hay que cosas o algo. Para mí, todos los lugares, la gente es la más importante. Uno tiene que saber quién sos vos primero, después las demás te la dan. Si vos no sabes quién sos, y la gente tampoco no te va a dar lo que vos, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir ahí. Todo es distinto, todo. Toda la cultura de acá es distinta, o tuve mucho impacto con la cultura de ustedes. Aunque hablamos español, los 2 países somos totalmente distintos. Yo puedo decir 5, 6, 7, 8, 10 palabras y ¿qué dijiste? Y ustedes dicen, pero o sea, fuera del castellano común, y uno, como el coloquio de cada quien. Y me sentí extraña al principio, pero siempre estuve con Marcela y como dije, con Oscar, y ellos eran como mis guías, mis mentores, siempre fueron mis guías, mis todo. Todo me impacta, desde las reglas laborales, desde me impactó al principio, ya no, ya me acostumbré. La comida para mí fue un cambio total. Costumbre ya la tengo, esa costumbre ya la tengo hace mucho, porque uno siempre cuando vos no estás donde vos vivís, donde vos naciste, y no tiene que tener costumbre, lo que vos contraste, lo que vos viniste, tiene costumbre de ellos. Cuando vos estás de vuelta a tu lugar, hace tu costumbre. Pero no puedes decir que no estoy en mi casa, no estoy con mi familia y vengo acá haciendo costumbre mío. No. Tengo que hacer, ¿me entiendes? Lo que es la vida. Porque la vida es, yo puedo hacer mi manera, pero capaz que viene otro y hacer otra manera. Y entonces ese viene más cana siempre, viene equivocaciones, eso. No. Vos tenés que saber lo que vos sos y darle a la gente respeto y la gente te lo vuelve de vuelta. Entonces, la cosa te viene. Aquí en Santa Rosa, migraciones a todos le da, en 15 días les da el DNI, en realidad les sale muy rápido y yo duré 9 meses, 7 meses para que me dieran mi documento, porque por un cosito, tuve que viajar a Buenos Aires 2 veces. Siempre le vamos a extrañar porque viajamos, vamos y volvemos siempre, pero siempre la familia es la más importante. Lo que le digo siempre a la gente, la familia es la más importante que hay. Santa Rosa de la Pampa en todos los sentidos. Fui a Buenos Aires y Buenos Aires es muy Venezuela. En la cuestión de la inseguridad, en la cuestión del movimiento. Yo vivía en el centro del país, era muy así y me gusta la tranquilidad. Venezuela tiene un extremo de delincuencia muy alto, en serio, en la parte del centro muy alto, un índice delictivo muy alto. Y llegar a una paz, yo dije, no, ya esto no lo cambio. Nos acompaña la doctora Dolores Linares. Con ella estamos abordando el tema de migraciones internacionales. Y una pregunta es, ¿qué le pasa a ese sujeto, a esa persona que decide migrar a otro país? ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, es realmente la pregunta del millón, porque cuando nos encaminamos hacia los estudios migratorios, todas las teorías que hay, todos los grandes teóricos, todas las perspectivas distintas, la pregunta que se quieren responder es esa: ¿por qué migra la gente?
Si tenemos en cuenta la cantidad de migrantes que hay en el mundo, es decir, las personas que están viviendo en un lugar que no es su país de origen, es un 3% de la población mundial, lo cual quiere decir que no es mucha. Claro. La población. O sea, que esa idea de que todo el mundo se está moviendo... No es tan así. De hecho, la pregunta sería, ¿por qué no migra más la gente? Claro. Pero en el caso que yo pude estudiar local, desde el punto de vista Santa Rosa Toay, que fueron mis primeros campos de estudio, podría decir que las motivaciones principales son motivaciones de desarrollo económico, personal, profesional, y también un poco esto de buscar un lugar en el mundo, ¿no? O sea, gente que tiene un interés de probar algo diferente. Tal vez lo que suceda con las migraciones en La Pampa es que intentan probar algo diferente en Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Y luego conocen a alguien que es oriundo de la provincia y terminan viniendo a La Pampa. Pero en general lo que he visto hasta ahora tiene que ver con lo que se podría llamar migraciones económicas. Claro. Salvo, ahora estamos viendo una gran afluencia de personas que vienen de Venezuela, en donde, si bien hay un componente económico muy fuerte, hay también una situación y una percepción del migrante de que estaba viviendo un momento de privación, que no se da solo en el ámbito de lo económico, también en el ámbito de lo profesional, o privación de seguridad, de sentirse inseguros. En esos casos es más complejo, o sea, hay una serie de motivaciones que se van encadenando con este caso de los venezolanos. ¿Cómo vive, sea el caso de ciudadanos y ciudadanas venezolanos o de otras nacionalidades, la cuestión de confluir en un espacio, en un lugar, en un territorio, en una cultura que no es la suya? ¿Cómo se juegan allí las tensiones entre el deseo de estas motivaciones y de no estar en su lugar? En general, por lo menos los migrantes que he entrevistado, que obviamente no es la generalidad de todos los migrantes, pero comparten la sensación de que el pampeano es muy hospitalario y eso es muy importante para ellos. Que no sienten grandes discriminación, tanto en ambientes laborales como sociales. Siempre se convive con nostalgia, pero nostalgia de ciertas cuestiones muy específicas, como algunos lugares, algunas comidas, personas que se extrañan. Y se hallan aquí en La Pampa muy a gusto, sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones. Claro. Es que es un lugar que pueden caminar, donde pueden ir de un lado a otro tranquilos, que la gente tiene un ritmo de vida un poco más relajado que en las grandes capitales. Y por otro lado sí advierten que les resulta un poco difícil conseguir el primer trabajo, justamente por no tener los contactos, los amigos pampeanos, que esto es algo muy de nuestra sociedad, ¿no es así? ¿Qué pasa con los grupos familiares? Porque entiendo que no todos deben poder venir en principio con su grupo familiar, sino que se da como por etapas, ¿no? Sí, eso es algo bastante evidente. En la primera investigación que hice sobre migrantes internacionales en general, había entrevistado a un solo venezolano dentro de ese grupo de entrevistas grande y solamente había encontrado un caso que habían tenido que emigrar sin sus hijos y que habían logrado la reunificación familiar después de recién 3 años. Un solo caso. Claro. En los venezolanos que llevo entrevistados, casi te diría que hay un 40% de los venezolanos que han tenido que emigrar sin sus hijos. Imagino que eso debe generar un nivel de angustia importante. Muy importante. Sí. ¿Qué otras comunidades, digamos, uno ve ciudadanos y ciudadanas de Bolivia, de distintas colectividades, ¿no? de nuestro continente? Sí, en general en el censo, pero también algo que se ve bastante en las entrevistas es que los extranjeros que viven aquí en La Pampa,
la composición por nacionalidad es muy similar a la de Buenos Aires o la del resto del país en general. Predominan los ciudadanos provenientes de países limítrofes, especialmente Paraguay. Y Bolivia. También los peruanos, pero menos. Siempre decimos limítrofes y Perú, porque se agrupan todos dentro de una misma región. Y mucho menor así la chilena, brasilera y uruguaya. Claro. Bueno, en nuestra ciudad de pronto también tenemos la presencia de ciudadanos de Senegal, ¿no? Sí. Que no era hasta hace unos años algo habitual, ¿no? Sí, también hay colectividades que se visibilizan mucho más que otras. Claro. Y que si bien numéricamente son muy pequeñas, como la senegalesa, o sea, numéricamente ya sea a nivel país o a nivel Santa Rosa. En Santa Rosa, en el censo del 2010 eran 10 personas. Claro. Pero decía, no, está lleno de senegaleses. Lo que pasa es que por la dinámica y las condiciones de su trabajo, que son en la vía pública y en los lugares céntricos, uno los ve. Claro. Entonces, cosa que a lo mejor no es tan habitual con otras colectividades. Colectividad, por más de que existen nichos ocupacionales, el senegalés justamente participan de un nicho ocupacional que está en pleno centro, en la calle, entonces son más visibles. Sí, pero numéricamente no, o sea, es una migración que importa. ¿Y cómo son las trayectorias de vida que has podido, bueno, por allí si vos tenés vínculo con determinadas comunidades, más allá de la venezolana que hacías referencia, esos trayectos de vida, ¿son similares, digamos, en sus dificultades, en sus oportunidades de insertarse? En general, sí, son similares porque ya te digo que todas estas entrevistas que realicé anteriormente tenían que ver con cuestiones vinculadas a cuestiones económicas. Entonces había ciertas motivaciones similares, pero hay algo que varía mucho, que es la cuestión idiomática. Claro. Cuando son extranjeros que vienen de un país de no habla hispana, las barreras son más difíciles de sortear. Sí, y luego la integración cuesta más. La integración, la inserción. Sí, la inserción, ¿no? Bueno, Dolores, te agradecemos mucho la presencia y haber podido explicar, al menos en un recorte, ¿no? Este mundo de las migraciones internacionales. No, por favor, Moni, muchísimas gracias a vos. Bueno, esto fue Ulpan TV, nos volvemos a encontrar la próxima semana.